De verdad yo les juro que es pura casualidad que este capítulo empiece con una anécdota universitaria. Se los juro. Pero es que tiene que ver con esta coyuntura de mi vida en la cual ya me había cambiado de carrera, ya había pasado de comunicación social a... Bueno, de comunicación social no, ya me había pasado a comunicación social, venía yo de ingeniería civil y recuerdo que en una de mis primeras clases el profesor entra al aula y hace esta pregunta que dividió el salón en dos. ¿Ustedes creen que todo comunica? O más bien, ¿ustedes creen que todo comunica, jóvenes? Algo más o menos así. El salón se divide en dos. Yo no sabía qué responder, así que como tampoco sé qué responderte en este preciso momento, ya te responderé. Quiero regalarte esa duda, quiero prestarte esa duda. ¿Tú crees que todo comunica? ¿Quieres saber la respuesta? Quédate en este episodio de En el Caption Podcast. Acompáñame. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este primer capítulo de En el Caption Podcast, tu podcast favorito a partir del día de hoy, muy seguramente. Mi nombre es Sayid Martínez B y de verdad estoy muy emocionado de ser tu servidor el día de hoy y de hablar un poquito de lo que hay en mi mente y posiblemente también en la tuya. Quiero confesarte que en realidad este podcast no se iba a llamar así. No se iba a llamar En el Caption. Esto fue algo que fue surgiendo a medida que fui encontrando algunos tropiezos en el camino y este tropiezo se llama que el nombre que ya tenía en mente ya estaba cogido, ya estaba agarrado. Se llamaba Todo Cuenta y era un podcast o es un podcast que está activo actualmente. No sé si eso es como una especie de perogrullo, estoy haciendo un poco redundante, pero sí es un podcast que semanalmente sube sus episodios, que tiene su cuenta en Instagram, en Facebook, no sé si tiene página web incluso, pero ya el nombre estaba, me tocó un poco cambiar la idea creativa, sin embargo siento que este fundamento se mantuvo. ¿Y por qué en el caption? Mira, yo soy una de las personas que cree que en realidad somos como un libro abierto. Todo lo que decimos, hacemos, pensamos, sí, todos estos hábitos incluso que adquirimos y deseamos de alguna forma manifestar en nuestro interior y posteriormente en el exterior, comunica o da cierta información de lo que somos. Y si tú no estás tan familiarizado con este concepto caption, quiero darte como una pequeña explicación, un pequeño resumen muy breve. Yo soy copywriter, trabajo en una agencia creativa y obviamente también como redactor o creativo me dedico a redactar muchos captions, que son básicamente este texto que acompaña tal vez una pieza publicitaria, tal vez un post de Instagram, de Facebook, alguna valla. Y el caption es básicamente eso, es lo que acompaña, incluso complementa el contexto de lo que estamos viendo con nuestros ojos. Y esto me da mucha risa porque mi novia no es una persona de redes sociales. Ella es algo más del anonimato, más de ver tal vez blogs, no es tanto de publicar en Facebook ni en Instagram, pero de vez en cuando sube sus fotos y a veces me dice, mira, no sé qué colocar en el caption. A veces pone solo un emoji y yo le digo, mira, pero puedes colocar tal vez algo que represente lo que estabas viendo en ese momento, lo que te hace sentir esa fotografía. Pero obviamente siempre tenemos este bloqueo creativo. Cuando nos dicen lo que tenemos que hacer así tan claro, pues no nos da la mente como para continuar con esa acción. Sin embargo, más o menos eso tiene que ver el caption. Y sí, parte de esa base. Somos como un libro abierto. Y yo quiero ayudarte, obviamente, a escribir el caption de tu vida a través de cada uno de estos episodios. Estoy hablando demasiado ya, pero quiero que sepas que más o menos de eso trata este capítulo. Y para retomar, quiero seguir contándote esta historia en la cual el profesor entra al aula de clases, pregunta, ¿ustedes creen que todo comunica? Y yo sinceramente no sabía qué contestar. Porque la pregunta parecía muy fácil, o sea, es como, ¿todo comunica sí o no? Es una respuesta de sí o no, ni siquiera nos preguntó o nos dijo, argumenten, sí o no. Y es este tipo de preguntas que es tan fácil que es difícil. Es como cuando el profesor de matemáticas te decía o te preguntaba, oye, ¿cuánto es 4? ¿Cuánto es 2 más 2? Tú sabías que la respuesta es 4, pero no la respondías porque era tan fácil. ¿Cómo un profesor de matemáticas me va a preguntar eso? Entonces la pregunta es tan fácil que incluso vas por la calculadora y pones 2 más 2 y sabes que va a dar 4. Pero le das al igual. Y cuando ves el 4, profesor, 4, ¿ya para qué? Entonces
me pasaba algo muy similar y sentía que había una trampa en esta pregunta. Así que yo decidí calmarme, escuchar lo que posteriormente el profesor nos iba a comentar. Y antes de decirte a qué conclusiones pudimos llegar en esa ocasión, quiero hacerte otra vez esta pregunta. ¿Tú crees que todo comunica? Y quiero leerte, así que puedes ir al Instagram de este proyecto @ en el caption podcast y dejar ahí tu respuesta en el post que vas a ver que tiene esta pregunta y voy a estar leyéndote e interactuando contigo. Pero volviendo al tema, ya una vez tú respondiste esta pregunta, incluso mientras estás escuchando este episodio, quiero que sepas que hay muchas personas, incluso académicos, que se dedican a la comunicación social, que hablan de este tema. Incluso, repito, hay personas que no se dedican a esto de la comunicación social o tal vez se dedican a carreras afines que han hablado específicamente de este tema. Y en mi mente, en realidad yo quería que la respuesta fuera así, porque es como este ego de carrera de, bueno, mira, todo comunica, mi carrera es importante porque todo comunica, todo en la sociedad comunica, entonces yo soy importante porque puro ego. Entonces había como esta batalla de ideas en mi mente, pero también pensaba, mira, la respuesta es no. La respuesta es no porque es lo más lógico. Si la pregunta es tan fácil, por lo menos que la respuesta sea algo que no sea lo usual o lo común para sentir que soy inteligente o algo por el estilo. Pero sí, resulta que estaba leyendo un blog la semana pasada y esto tiene mucha relación con lo que dijo el profesor y a las conclusiones que llegamos, y es que una licenciada en diseño gráfico dijo, mira, yo considero que no todo comunica, porque la comunicación tiene un punto clave y es la reciprocidad entre interlocutores válidos. En realidad, la comunicación es comunicación cuando una persona lanza un mensaje y recibe una respuesta como tal. Esto se llama una interacción y una reciprocidad entre interlocutores. Y sí, tiene mucho que ver. Entonces ella decía, si no hay esta reciprocidad y si no hay esta interacción, simplemente es información lo que estamos dando a entender. Lo que estamos en teoría comunicando, entre comillas, no es comunicación, simplemente es información. Pero ahora tú me dirás, Sayid, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué me estás incursionando en una clase de comunicación de primer semestre? Y es que siento que muy pocas veces somos conscientes de lo que en realidad comunica nuestra vida. Y a veces no hay una conexión entre lo que decimos y lo que hacemos. Te lo digo por esta fase de mi vida universitaria en la cual yo estudiaba ingeniería y yo decía que era una persona valiente, resiliente, con mucha fe, arriesgada, pero en realidad mi vida era todo lo contrario. No había una conexión entre lo que yo decía que era y decía. Simplemente lo decía porque sí. Unos adjetivos vacíos en mi vida que ni siquiera tenían fundamento propio. Y no fue hasta ese momento que decidí cambiarme de carrera cuando estos adjetivos empezaron a ser un verbo en mi vida. Posteriormente, en algunos semestres, segundo, tercero, cuarto semestre de comunicación social, tuve la oportunidad de hablar con algunos estudiantes en unas charlas que hacíamos semanalmente para comentarles un poco de qué se trataba esta carrera. Y tuve, digamos, esa oportunidad de contarles mi historia, que básicamente se caracteriza por estudiar una carrera que no me apasionaba, intentar cambiarme y tener que atravesar por un montón de obstáculos de personas que yo consideraba muy cercanas, y eran comentarios tipo, mira, eres un inmaduro, no tienes dinero, has hecho perder plata a tus padres, no hagas esto, piénsalo mejor, y tomar la decisión incluso pasando por encima de todas esas adversidades era lo que caracterizaba como tal mi historia. Y yo tuve la oportunidad de compartirla con algunos estudiantes que aún no estaban decididos por qué estudiar. Y no era una charla de te voy a convencer de que estudies esto. No tenía nada que ver con eso, tenía que ver con, mira, sigue tus sueños. No importa lo que te digan, es tu vida, son tus pasiones. Y más allá de una salida laboral, de una salida económica, estudia lo que te haga feliz. Porque si algo te apasiona, tarde o temprano vas a encontrar una salida. Y a través de esta historia muchas personas quedaron impactadas, y no tanto porque soy el mejor locutor, porque ustedes pueden ver aquí que yo me equivoco más que quién sabe. Tiene que ver con que se sintieron identificados, y muchas veces no somos conscientes de lo que nuestras decisiones, lo que nuestras palabras, pensamientos, hábitos están comunicando o en su defecto informando. Y digo entre comillas defecto, porque en realidad tenemos esa capacidad, y creo que tenemos que ser un poco más conscientes de esto y no vivir en piloto automático, y más vivir de una forma, mira, yo sé que lo que yo digo tiene el poder de levantar a esta persona o tal vez de destruirla. Y no te digo esto porque tienes que vivir en esta conciencia o en este pensamiento de que tienes que agradar a todo el mundo
o por el qué dirán, no se trata de eso. Se trata primero que todo de impactarte a ti mismo, porque las palabras que te dices, los pensamientos que hay en tu mente, los hábitos que decides adquirir te impactan primero a ti que a los demás. Entonces siento que es importante que trabajes en ti, en tus pensamientos, en lo que te dices, tratar de vivir todos esos adjetivos que te dices que eres, primero para tener ese fundamento y empezar a trabajar en ello y tener las credenciales para de verdad soportar con tu vida lo que en realidad dices que eres. Y esas credenciales no son para los demás, son para ti, para que te lo creas. Entonces siento que cuando hacemos esto, en realidad nuestra vida empieza a ser un referente y empezamos a impactar de una manera natural a las demás personas, porque no se trata de aparentar, se trata de ser. Cuando encontramos esa interconexión entre lo que decimos y lo que hacemos, es cuando hay una verdadera transformación en nuestra vida primero y de verdad un impacto más allá de nuestra vida a nuestro entorno. Y podemos, digamos, ser como una especie de luz para aquellas personas que tal vez están pasando por una situación similar. Entonces, no se trata de aparentar, porque en realidad nosotros no comunicamos o no impactamos a través de lo que decimos, sino a través de lo que somos. Entonces te invito a que reflexiones un poquito en esto y no sé qué piensas, porque tal vez no estás tan identificado con esta idea, pero quiero saber qué piensas. Por eso te quiero invitar al Instagram, te lo repito, @ en el caption podcast, y dejes tu comentario, me dejes un mensaje directo y podamos contribuir juntos a esta conversación, porque hay mucho que hablar y no es la primera vez que vamos a tocar este tema. Así que de verdad te doy las gracias por haberme acompañado en este espacio. Me encantó estar aquí, me encantó hablar contigo, me encantó equivocarme un montón de veces, lo seguiría haciendo toda la vida. Así que muchas gracias por acompañarme. Te invito a que si te gustó este capítulo lo puntúes muy positivamente, te suscribas a cada una de las plataformas y en la plataforma en la cual estás escuchando este contenido. Recuerda que estamos en YouTube, en Apple Podcast y en Spotify. Muchas gracias por haber sido un interlocutor válido y conversar conmigo a través de redes sociales y otros medios sobre este tema. Te mando un beso, un abrazo, que estés súper bien y nos vemos por ahí. Paz.